te propongo un camino que recorrer juntos. Un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki. Un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó. Donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hay una película que seguramente habréis visto que se llama La jungla de cristal, la 1. La 2 también está muy bien, del Bruce Willis. Pero la 1, cuando la situación dices, bueno, esto parece que ya va por buen camino, y le dice Willis al policía que teóricamente lo está ayudando y hace todo lo que puede, dice, oye, pero la situación ¿mejora o empeora? Pues esto es lo que vamos a preguntar a nuestro analista, investigador y además también ufólogo Artur Oms. Artur, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ferran. Pues mira, aquí muy contento de volver a estar aquí en Sapiens nuevamente y para hablar de un tema terrorífico, porque como tú bien decías, parece que todo está tranquilo, que no pasa nada, pero muchas veces nos olvidamos de que el planeta Tierra es un planeta que está vivo, que está en constante movimiento y por lo tanto, pues todas estas capas freáticas, estos aumentos y descensos de temperatura que están sucediendo, pues evidentemente afectan al planeta. Y cuidado, Ferran, cuidado que cuando hablamos de descensos y aumentos de temperatura, tú ya sabes que yo no estoy de acuerdo al 100% en que se le achaque todo al ser humano, porque hay una serie de ciclos que también es muy posible que ahora estemos inmersos en uno de ellos. Evidentemente el ser humano ha influenciado en el clima, pero, en fin, yo estoy muy en contra de decir que el ser humano es el vector principal del cambio de clima. Yo estoy más por defender que hay un cambio de ciclo y esto lo tengo bastante claro también. Otra cosa es la contaminación. Exactamente. Esto es un tema que vamos a abordar, pero antes, Artur, déjame recordar que en el año 2020 estabas tú y Rosa de las Maravillas y juntos los tres hicimos un programa analizando la portada de estos rotativos económicos que, pues bueno, les gusta decir lo que va a suceder, pero que pocas personas llegan a entender, ¿no? Te llama la atención el diseño de la portada, el contenido, pero dan mensajes. Y tú recuerdas, Artur Oms, octubre del 2020, que analizamos la portada del rotativo de Economist y que en esa portada vimos que algo muy extraño, pero nada gracioso, por decirlo de alguna manera, iba a suceder en lo que atañe a la península ibérica concretamente y España, por todo como estaba configurado en esa portada, y el norte de África. Y fíjate lo que está pasando, lo extraño que está sucediendo, que ha habido con un programa un tal Pegasus, una sustracción de quizás una información sensible del presidente de un gobierno y que quizás se está haciendo, pues, no sé, algo muy extraño con esa información. Oye, pero es que en la portada de Economist estaba, y además en el andamio, te quiero recordar, Artur, y ya finalizo, que esas 12 personas que estaban distribuidas en ese andamio muy estratégicamente daban una fecha de un año, julio del 2023. Y curiosamente hace pues muy pocos días, por sorpresa de todo el mundo, incluso de la misma ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, se convocaban elecciones generales en julio, en pleno verano, con su calor, con sus circunstancias, algo inusual. Artur, ¿tú recuerdas el análisis de aquel programa? De la portada, vaya. Pues sí, Ferran, sí que lo recuerdo y además con Rosa pues siempre hacemos programas muy interesantes, ¿no? Porque ella, de
alguna manera siempre está muy encima de todas estas cuestiones también y todas estas portadas que nos envían mensajes críticos. Y sí que es cierto que la portada hablaba del Gran Reset, y era la portada de la revista Time, y en la cual había 2 meses en rojo, julio y diciembre. Y bueno, además pues eso, ¿no? Había esa parte del planeta Tierra como si hubieran hecho un agujero allí y como si la hubieran despegado hacia afuera, ¿no? Como si una parte del planeta Tierra desapareciera y habíamos incluso parte de África, parte de España despegada del planeta, etcétera. Hombre, tenemos que decir, Ferran, que están sucediendo cosas muy, muy bestias, ¿no? Y ahora hablaremos de eventos naturales muy potentes. No es que estén sucediendo ahora, sino que llevan sucediendo miles de años en el planeta Tierra. Recordemos que antes, en algunos continentes, tú podías ir andando de un continente al otro. Es decir, no había esa separación que hay ahora gracias a los océanos. Esa separación no existía, estaban unidos los continentes por tierra, ¿no? Esas placas tectónicas que se han ido moviendo, lo que han hecho es, pues evidentemente, generar esos movimientos y poner agua de por medio. No tierra de por medio, como diría la expresión, sino agua de por medio. Entonces, bueno, ¿qué puede suceder? Pues bueno, no lo sé si puede llegar a generarse un movimiento tectónico tan grande que separe lo que es la península ibérica del resto de Europa y la acerque más a África, incluso una parte del continente africano se pueda separar. Lo que sí sabemos, Ferran, es que África se parte. Hay esa falla tan conocida que, bueno, de hecho es muy visible desde el aire, y no hace falta elevarse mucho, con un dron cualquiera se puede ver, y evidentemente pues desde un satélite también se ve esa separación que se está realizando. Por lo tanto, el planeta Tierra está vivo y está muy vivo, y de hecho va evolucionando la geografía. De hecho, mi hija está estudiando geografía y el planeta, pues ya te digo, Ferran, está en constante movimiento. Bueno, tenemos que recordar que no hubo ningún cambio climático, pero en 1755 hubo un devastador tsunami que, bueno, afectó a Portugal y Lisboa. Quedó, bueno, ya se le llamó en su momento el Gran Terremoto de Lisboa, que fue prácticamente cuando la gente ya estaba yendo a trabajar, que ya estaban en el campo, que se movían por la ciudad, que causó la muerte a entre 60 y 100.000 personas por su extrema violencia, que hubo un terremoto que derivó en un descomunal tsunami. Artur, más allá de si hay cambios climáticos o no, ¿qué puede suceder? Porque hay noticias de la Antártida. Cuéntanos. Bueno, pues una prestigiosa revista, Nature Communicators, ha hecho un estudio multidisciplinar, es decir, en el cual científicos de diversos ámbitos y disciplinas han intervenido, y lo que han encontrado es algo muy preocupante, porque han encontrado sedimentos que procedían evidentemente de la Antártida en Sudamérica, Oceanía y el sudeste asiático. Es decir, si miramos muy atrás, con esos cambios de temperatura, estamos hablando de 2-3 grados, no más, se pueden llegar a generar mega tsunamis. ¿Esto qué significa? La traducción rápida y sencilla. Bueno, pues que si continuamos como estamos ahora en este ciclo de cambio de temperatura, yo pienso honestamente que el ser humano tiene una parte de influencia, pero muy poca. Podríamos decir que de 100 puntos podríamos decir que el ser humano le podríamos atribuir 10, es decir, el 90% para mí es un cambio clarísimo de tendencia. Lo que podría suceder es que nuevamente Sudamérica, Oceanía y el sudeste asiático se vieran azotados por un mega enorme tsunami. Claro, esto no es que pueda pasar, es que esto ya ha sucedido.
porque de hecho los restos están ahí, ¿no? Entonces, claro, lo que dicen los científicos es que es muy posible que esta inestabilidad se genere y que los antecedentes de estos tsunamis en ese hemisferio sur, bueno, pues puedan volver a convertirse en zonas muy inestables y que puedan llegar a golpear otra vez todos estos continentes, ¿no? Y esto dónde vendría, pues sencillamente de esa mayor actividad sísmica en la Antártida. Entonces, Ferran, estamos hablando de que hay que estar preparados siempre porque estos eventos suceden, ¿no? Hombre, si vamos más atrás, ¿no? En 1929, hay que recordar que un tsunami de 13 metros de altura arrasó una parte de la costa de Canadá. Y en el año 1998, esa pequeña isla de Papúa, en Nueva Guinea, también recibió una ola de 15 metros de altura, que además acabó con la vida de unas 2.100 personas, más o menos, ¿no? Entonces estos eventos climáticos, estos eventos tectónicos, suceden, ¿no? Sin ir más lejos, Ferran, la erupción del volcán de La Palma. Todos recordamos que el paisaje ha cambiado completamente. El tsunami reciente de no hace muchos años, del sudeste asiático, que acabó con muchos miles de personas. Un poquito más atrás, el elemento de Tunguska. Y si uno retrocede hace unos años atrás, a ver si uno también tiene un poquito de memoria, si nos vamos al 14 de abril de 2010, tú recordarás perfectamente, Ferran, el volcán islandés, a ver si lo digo bien, porque es muy complicado. Sí, parece un código, no sé, un código ASCII ese nombre. Élfico, ¿no? Casi. Eyjafjallajökull paralizó el tránsito aéreo de absolutamente toda Europa. No sé si te acuerdas de esto, pero se quedó el tránsito completamente paralizado. Y hay eventos que también son muy preocupantes, que son bombas de relojería, que tú sabes muy bien y conoces muy bien porque hemos hablado muchas veces de esto aquí en Sapiens, como por ejemplo el megavolcán de Yellowstone. O sea, es que si al final el megavolcán de Yellowstone irrupcionara, el volcán de este volcán, las consecuencias son tan catastróficas que de hecho es que no se saben cuáles podrían llegar a ser. Es decir, es algo de una inmensidad tan grande, podríamos decir que se trata de un desastre de proporciones bíblicas, ¿no? Y tanto que sí. Artur, cuando mencionabas Tunguska, allí la verdad, y tanto tú como yo, que somos los primeros ufólogos de Andorra, de forma oficial, que investigamos esto hace muchos años y que hemos hablado y que aportamos información, yo recuerdo que se llegó a decir que Tunguska que fue un meteorito que explotó en el aire. A mí me quedaba un poco así extraño, bueno, un meteorito que explota al aire pero no deja rastro y fulmina en aquella región rusa, de la Siberia de Rusia, millones de árboles abatidos de la detonación, que no hay rastro. Yo pensé, digo, esto podía haber sido un ovni, una aeronave que, bueno, petara en el aire, pero yo recuerdo que no me quedé satisfecho porque dices, bueno, si peta, ¿fueron a recoger los restos como se ha hecho en otros lugares como Nuevo México o qué más? Y resulta que Artur, fíjate, me llevó a recordar al gran Nikola Tesla, que Tesla dijo en su momento que tenía un dispositivo capaz de producir 100 millones de voltios de presión y corrientes de hasta 1000 amperios con niveles de potencia experimental, ojo Artur, de miles de millones o decenas de miles de millones de vatios. Y si esta cantidad de energía se libera en un intervalo de tiempo, pues extremadamente, como decía él, incomparablemente pequeño, ¿qué podría suceder? Pues que esa energía sería igual a la explosión de millones de toneladas de trinitro tolueno, es decir, de TNT, o sería una explosión de, pues bueno, que podríamos decir muchos megatones, serían como muchas bombas atómicas. Y resulta que había una expedición que iba al Polo Norte y Tesla les dijo, hombre, aprovecharemos mis inventos y os enviaré una señal rebotando en la ionosfera. Fíjate qué cosas que coincide. Aquella expedición al Polo Norte, yo os envío una señal, como si fuera una señal wifi, venga, a ver si os llega, y el cálculo quizás no estaba debidamente bien realizado o hubo un error científico y se desvió ese potente rayo
de estos megatones y fue a parar a Tunguska. Artur, esto es una posibilidad que queda abierta. Yo es que cuando oigo hablar de Tunguska, bueno, me coge como un calfred, que decimos, un escalofrío, porque dices, allí sucedió algo que a día de hoy continúa siendo censurado. Bueno, Ferran, Nikola Tesla, un día cualquiera, sale con una gabardina puesta, sale del hotel New Yorker y dice, voy a probar un pequeño aparato que es capaz de generar seísmos. Un aparato, Ferran, que le cabía perfectamente en la gabardina. De hecho, él salió con este aparato, lo llevaba en un bolsillo lateral de su gabardina. Bueno, y él dijo, mira, por si acaso me voy a alejar un poco del centro y me voy a ir hacia, no recuerdo, un edificio que había en construcción, y se fue hacia ese edificio y allí le dio un pequeño toque a su invento y tembló absolutamente todo el edificio. Yo no sé si fue Nikola Tesla que lanzó unas ondas, que es lo que hizo en ese momento, hacia Tunguska, pero lo que sí que te puedo decir que ahí hubo una explosión nuclear. Es más, se han encontrado restos de radiación en toda la zona y toda esa zona, Ferran, es muy prolífica a registrar en muchos sitios dejes de radiación. Por lo tanto, aquí hay una cosa que a mí también me impacta muchísimo, y es que ahora, tú imagínate, Ferran, nosotros, como ser humano, vamos a hacer pruebas de bombas nucleares en los atolones. Hay un atolón que es muy conocido, no recuerdo el nombre, parece que es el atolón Bikini, no recuerdo exactamente, igual me estoy equivocando, y en ese atolón pues se han ido a hacer pruebas nucleares. ¿Quién te dice a ti, Ferran? ¿Quién nos dice a nosotros? Porque además esto es algo que, bueno, hace 3 días exactamente la NASA estaba dando una conferencia en la cual admitía que hay objetos voladores no identificados, de fabricación completamente artificial, que nos visitan, pero que no saben qué son. Entonces, ¿quién no nos garantiza a nosotros, Ferran, que esa explosión en Tunguska pues, no fue generada? Como nosotros vamos a ese atolón Bikini, a detonar bombas nucleares para ver cuál es su efecto, no fue detonada por una serie de seres extraterrestres para probar algún tipo de armamento, ¿no? Pero bueno, si volvemos al cauce de los eventos naturales, es que han habido muchos, Ferran. Permíteme, Artur, es que hablar de Tesla me motiva. Yo este hombre le digo que esto es como un segundo padre para muchos. Cuando hizo lo que hizo en Nueva York, que tambaleó una buena parte de la ciudad, y de qué manera que fue incluso la policía a buscarlo en su momento, es que tienes toda la razón. Es un aparato tan sumamente pequeño que dices, ¿cómo podía ser que tuviera un dispositivo capaz de generar temblores o terremotos? Artur, sin decir nombres y que no se ofenda a nadie ni que se sienta aludido, ¿nos creemos que ese oscilador de la Tierra, esa máquina de terremotos de Nikola Tesla, quedó allá perdida en el olvido o esto está en manos de alguien? Sé discreto, por favor. Nikola Tesla, según lo que él mismo dijo, volvió al hotel y destruyó su máquina. Pero claro, aquí hay un problema muy grave que a fecha de hoy, Ferran, aún hoy, en junio de 2023, la familia Tesla continúa enjuiciada con el gobierno de Norteamérica porque simplemente les devolvieron una pequeña maleta con documentación del hotel New Yorker de Nikola Tesla. Claro, ahí había toneladas de papel, Ferran. Claro, y además, Nikola Tesla, él lo reconoció siempre. Yo jamás he inventado absolutamente nada. Jamás. Es decir, yo me voy a dormir, vienen unos seres de otra dimensión, de no sé dónde vienen exactamente, y me entregan toda esta información. Él no hizo jamás un boceto, no hizo jamás un sketch de nada. Él hizo siempre planos definitivos de absolutamente todo. Y esos planos le eran entregados mientras él dormía. Y esto lo dijo él, por activa y por pasiva. Se cansó de decirlo. ¿Qué pasó allí, Ferran? ¿Es posible que este arma esté en manos de los norteamericanos?
Pues muy posiblemente, Ferran. Hay una cosa que lo hemos explicado muchas veces, que es cuando, acuérdate que Donald Trump llama a Kim Jong-un el Rocketman, ¿no? El hombre del cohete, ¿no? Porque le amenazaba que le iba a tirar un cohete y Trump como riéndose un poco de él, ¿no? Y, tú me vas a tirar un cohete si tú no sabes ni lo que yo tengo. Entonces, fíjate que en esos días en los cuales Kim Jong-un rehusaba reunirse con Donald Trump, y de repente cambia, da un giro de 360 grados, hay una explosión nuclear prácticamente en una montaña sagrada coreana, quiero recordar con frontera en China, y esa explosión, yo no me entero de esa explosión, y me entero ¿por qué? Porque a mí me avisa una persona que fue un militar bastante importante en un país anglosajón, ¿vale? Y me dice, ¿tú te has fijado que Kim Jong-un de repente, de no quererse reunir con Trump, se reúne con él? Digo, hostia, pues sí, pues es por esto, porque Donald Trump ha dejado ir una barra de tungsteno, una barra de Dios, como le llaman ellos, las barras de Dios, en una montaña sagrada coreana, que los coreanos la tienen, vamos, como un lugar hiper, mega, super sagrado, un lugar muy inaccesible, por cierto, y ahí se ha generado un terremoto, y fíjate que es una zona que no es sísmica, se ha generado un terremoto de prácticamente, me parece de una escala prácticamente 5 con algo en la escala de Richter, una animalada. Acudo a los registros sismográficos y efectivamente, en los días previos a esa reunión que se precipita de forma prácticamente contraria a los eventos anteriores, es decir, que no tenía que tener lugar y de repente tiene lugar, se reúnen estos dos mandatarios, por cierto, primer presidente norteamericano que se reúne con Corea del Norte, ¿no? Entonces, ostras, ahí empiezas a decir, bueno, esto ya no es algo imaginativo. ¿Es posible que esas barras de tungsteno fueran también una parte o una invención de Tesla? Yo estoy prácticamente seguro. Además, Ferran, fíjate en una cosa, son indetectables. No producen radiación, no producen prácticamente, son indetectables a los radares, y además están, son unas barras que pueden llegar a tener unos 20 metros de largo, por unos diámetros de unos 20 centímetros más o menos, la más grande me parece, y claro, aquello es indetectable prácticamente. Bueno, y además las barras de Dios, muy bien dicho, o barras de tungsteno, no pesan más de 100 kilos. Y se lanzan, no se pueden, se lanzan desde el espacio y vete tú a saber si pensamos a veces que un terremoto es un terremoto y hay algo más, porque esta tecnología existe y es capaz de golpear de manera muy selectiva desde el espacio exterior objetos terrestres y de cualquier parte del mundo. Y oiga, ¿quién ha hecho esto? Como el simpático microbio ese, ¿de dónde ha salido? Artur, nos quedan 2 minutos de programa. Qué interesantes estos temas, ¿eh? Te hacen decir, oye, me pongo las pilas, que aquí hay algo más en todo esto, ¿verdad? Ferran, acuérdate de una cosa. En la Segunda Guerra Mundial, que ya se aplicó una tecnología muy similar, se usaron las Lazy Dog. Las Lazy Dog son unas proyectiles que no llevan ni motor ni llevan nada, que todo el mundo que nos esté escuchando ponga Lazy Dogs, LAZYDOGS, y son unos proyectiles que se lanzaban desde una altura bastante grande y se lanzaban contra los búnkers, y esas pequeñas balas, con unas pequeñas bombas que tienen forma de bomba, que se llamaban los perros vagos, de alguna forma, eran capaces de atravesar muros que estaban reforzados para resistir ataques nucleares de más de 2 metros de ancho, unos simples proyectiles muy pequeños. O sea, imagínate el poder que tienen las barras de tungsteno. Que, Artur, y para finalizar, con el conflicto que tenemos en el este de Europa, dentro de lo que cabe y las desgracias y tristes muertes de personas y la devastación
de hogares, de casas, de huertos, de vehículos, de todo que queda trinchado. Aún yo alucino de toda esta tecnología que existe y que sabemos que están en manos de países, no se está utilizando y se está, entre comillas, usando la guerra convencional, eso sí, evolucionada con ataques de drones, que esto ya dijimos que pasaría, pero que ahí queda. Aún alucino cómo no se está desencadenando todo el potencial que hay devastador creado, ojo, por los terrestres, que no son seres humanos, para fines bélicos, la verdad. Tiene una explicación, Ferran, tiene una explicación. Cuéntanos. Son las rebajas de verano. Estamos liquidando el viejo arsenal para sustituirlo por nuevo arsenal. ¿Y qué mejor lugar para liquidar este viejo arsenal que en una guerra como estamos viviendo ahora, ¿no? Pues vamos a liquidar todo el viejo arsenal y lo sustituimos por nuevas armas mucho más modernas, y al final, Ferran, todo, absolutamente todo, se resume en una sola palabra: dinero, nada más. Que nada es lo que parece, ¿verdad, Artur? Artur, una cosa, me gustaría para el próximo programa analizar un poco esta conferencia, esta rueda de prensa de parte de la NASA, que dijo que este mes de junio del 2023 daría una rueda de prensa explicando sobre los objetos voladores no identificados, estas aeronaves que surcan los cielos de algunos países, unos más que otros, y a ver qué nos dijeron. Sabemos que tú estuviste muy atento a la rueda de prensa, y para el próximo programa te pedimos, por favor, Artur, amigo mío y ufólogo oficial, que nos pongas al día. ¿Te parece? Y tanto, haremos un resumen, Ferran, pero bueno, como siempre decimos, no hay demasiada cosa nueva bajo el sol, ¿eh? Pero, en fin, haremos un resumen que hay cosas interesantes de esa rueda de prensa. Sin lugar a dudas. Además, es bueno cuando hacen las ruedas de prensa que ves el que dice leyendo y el que dice de memoria y el que te dice sin decir, pero por la morfopsicología, las expresiones de la cara, ves que te están mintiendo o que te están reafirmando o que hay algo oculto en todo esto que digo tantas veces que ya no sabes ni lo que dice, ¿no? Ahí ya nos entendemos. Artur Oms, como siempre, amigo, un placer volverte a tener en Sapiens. Muchísimas gracias y un abrazo a toda la audiencia de Sapiens, y nada, en breve nos volvemos a hablar y a encontrar. Muchas gracias, Artur. Y amigos y amigas, de lo dicho aquí, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Te propongo un camino que recorrer juntos, un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki, un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó, donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer.